Queridos amigos, muy buen día. El día de hoy traigo un caso que puede ser bastante complicado, no por la dificultad en sí del análisis del caso, sino por la información puntual que éste conlleva. Y es que hay que ser muy francos. Desgraciadamente, en la enseñanza médica en América Latina no se le da la debida importancia a la especialidad de la patología como tal. Y en este caso también voy a abordarlo desde neurología. Algo que tienes que saber muy bien para el Step uno es que debes de dominar conocimientos un tanto profundos sobre patología, estudios de histopatología, interpretación de biopsias y sobre todo pruebas bioquímicas. Y el caso clínico es el siguiente. Como siempre, veamos qué es lo que nos piden en este caso. Dice, las células neoplásicas comparten características histológicas de las siguientes opciones con estas. Aquí tenemos las opciones, por lo tanto podemos intuir, claro, considerando sin haber visto la primera diapositiva, que este es un caso de patología, pero orientado al sistema nervioso. Y por lo que veo de las opciones, hablamos de sistema nervioso central. Y el caso clínico dice lo siguiente: una mujer de 31 años inició con convulsiones tónico-clónicas y le fue indicada una tomografía de cráneo en donde observamos una masa intracraneal. Al realizar la biopsia del tumor, se observaron células neoplásicas que se tiñen positivamente para las sinaptoficinas, pero son negativas para la proteína fibrilar ácida glial. Como pueden ver aquí, no nos dan prácticamente ni un solo dato clínico, salvo la edad y el tipo de convulsiones. Prácticamente si nos dan un caso clínico de esta forma, pues no podemos intuir un posible diagnóstico con estos únicos datos. Aquí lo que te obliga el caso clínico es a que llegues a un diagnóstico patológico, pero te están preguntando cuál, o más bien qué cosa tienen en común las células neoplásicas con estas opciones. O también podemos considerar, bueno, de dónde provienen este tipo de células cancerígenas. Y nos dan dos pruebas histopatológicas, la prueba de sinaptoficinas y la prueba de la proteína fibrilar ácida glial. Ahora, podemos empezar a analizar el caso de la siguiente forma. Hay que conocer sí o sí la histología del sistema nervioso, tanto central como periférico. Aunque bueno, en este caso clínico nos están preguntando por el sistema nervioso central, sobre todo por dónde encontramos el tumor. Si recordamos lo básico de histología del sistema nervioso, yo puedo intuir que estas células comprenden las células de la glía. Y que estas son las protagonistas del sistema nervioso central. Prácticamente estas son células de sostén y estas son las células meramente, propiamente dichas, funcionales del sistema nervioso. Bueno, no únicamente central, también del periférico, aunque recordemos que en el sistema nervioso periférico van a predominar las vías y axones. En el caso del sistema nervioso central van a estar los somas o los cuerpos de la inmensa mayoría de estas. Ahora, si analizamos otra cosa, quisiera puntualizar datos súper importantes que debes sí o sí recordar respecto a los tumores del sistema nervioso central. Número uno es que la mayoría de estos suelen ser metastásicos. Es rarísimo, tanto para fines de examen como de la vida, que los tumores del sistema nervioso central sean originados ahí mismo. Siempre que tengas un caso clínico, tanto para este examen como para la vida, tienes que descartar un tumor en alguna otra parte del cuerpo. Si un paciente te inicia con convulsiones, con cefalea, con datos meningios, y encuentras una tumoración por estudios de imagen dentro del cráneo, tienes que sí o sí descartar primeramente un tumor en alguna otra parte del cuerpo. Hay que preguntar antecedentes y de hecho para fines de examen te podrán poner un caso clínico de un hombre que se encontró un tumor dentro de la cavidad craneana, pero que tiene antecedentes de tabaquismo,
que fue empleado en una maquiladora por muchos años, y te ponen la pregunta, ¿cuál de estos órganos se dio origen en el tumor primario? Y te van a poner sistema nervioso central o cerebro. Tú debes de poner sí o sí pulmón por la epidemiología. Claro, a no ser que te incluyan algún estudio histopatológico o algo que te casi te grite que el tumor es de origen nervioso. Pero para fines epidemiológicos y de examen, primero considera que son metastásicos. Número 2. Los tumores que provienen de las células de la glía expresan proteína fibrilar ácida glial. Y recordemos que las células de la glía pueden ser tanto oligodendrocitos, células ependimarias, células de Schwann, astrocitos y la microglia. Y estas células van a expresar sí o sí esta proteína, tanto células sanas como neoplásicas. Y recordando un poquito de la terminología de las neoplasias del sistema nervioso, cuando hablamos de tumores benignos, pues hablamos de astrocitomas, ependimomas, aunque bueno, dependiendo de la ubicación, estos por lo general suelen ser malignos, los ependimomas, los schwannomas y los oligodendromiomas, aunque también existen presentaciones combinadas, por ejemplo, de oligodendrocitos con astrocitos que se les llaman oligoastrocitomas, ¿no? Y hay que diferenciar tumores, gliomas como tal, versus, y esto sí hay que tenerle bastante respeto y temor, glioblastomas. Para fines prácticos y para no adentrarme más en esto, porque no es el tema del caso, no está de más recordarlo, estos suelen ser benignos y estos malignos. Y lo que importa para este caso es que van a expresar esta proteína. Si tú tienes un paciente, el cual se le hace este estudio de imagen del cráneo, del sistema nervioso central, y se le hace una biopsia y el patólogo reporta esto de manera positiva en las células neoplásicas, el tumor está en las células de la glía. Ahora, por otra parte, las neuronas se expresan sinaptofisina, la cual es una proteína que hasta la fecha pues no sabemos a ciencia exacta cuál es su rol, pero se ha visto involucrada en la sinapsis nerviosa, por lo cual recibe el nombre como tal de sinaptofisina, ¿no? Y la sinaptofisina, curiosamente, también se expresa en las células del neuroectodermo, pero también en células neuroendócrinas, principalmente en la médula de las glándulas suprarrenales. Y bueno, creo que ya dije más que suficiente. En sí, este caso clínico no hay mucho que analizar, sino que te piden que sepas un dato muy puntual de patología, que es que sepas interpretar cuáles son las células que pueden expresar sinaptofisinas de manera fisiológica. Pero, pues si te están preguntando aquí, bueno, si sabemos que las células tumorales expresan sinaptofisinas, pero no tienen proteínas fibrilares ácidas glial, pues ya sabemos que pueden ser tanto las neuronas como las células del neuroectodermo, como las células de las glándulas suprarrenales, sobre todo la parte de la médula. Y aquí, como tenemos nada más neuronas, pues esta es la parte correcta. Y estas serían, recuerden, células de la glía. Por otra parte, las células meningoteliales, hablaríamos tumores meramente en las meninges, y esto se puede establecer el diagnóstico incluso con un simple estudio de imagen. ¿Podemos hacer biopsia? Por supuesto que sí. Debe de hacerse biopsia, pero para fines de examen basta con un estudio clínico para poder sospechar en este diagnóstico. Ahora, pero voy a cambiar un poquito la jugada. Podemos tener este mismo caso clínico, pero ¿qué tal si en vez de preguntarte histopatología, te preguntan embriología? Con este mismo caso, ahora una otra posible pregunta del tipo USMLE que pudieran hacerte es, ¿cuál es el origen embrionario de las células neoplásicas encontradas en la biopsia? Y tenemos las siguientes opciones. Igual es una pregunta relativamente sencilla, pero que si no estás muy puntualizado con los conocimientos de embriología, te vas a perder porque te vas a perder. Y para no perder más tiempo, me voy directamente a la respuesta, que es el ectodermo. ¿Por qué? Porque recuerden, van a tener origen del ectodermo, pero siendo más específico del neuroectodermo. He aquí la diferencia. Si estuviera de opción el neuroectodermo, pues esta sería la respuesta más correcta, pero como no lo incluyen en las opciones,
Pues la respuesta correcta es el ectodermo, que va a dar origen al sistema nervioso central. Y recuerden que el neuroectodermo da origen a varios tipos de células, pero principalmente estas para preguntas de examen. Razón por la que si tienes un tumor en la glándula suprarrenal y expresa sinaptoficinas, el tumor proviene de la médula suprarrenal. Y muy bien amigos, hasta aquí el caso clínico del día de hoy. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en el siguiente caso clínico. Hasta la próxima.